Seguimos ahora, sigo como elenco estable. Nos vamos a meter un poquito en nuestros miedos de la política económica internacional con las novedades del último tiempo. Creo que aparece por Zoom ahora el economista Daniel Lacalle, doctor en economía, economista y jefe en Tresis. Hacemos así, aparece Daniel. Ahí estás, Daniel. Placer saludarte. Un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar con todos ustedes. No te voy a meter presión. No pudimos dialogar antes, pero antes de venir acá, obviamente, miré un montón de videos tuyos, los recomiendo, un montón de trabajos tuyos, y tenés una versión bastante optimista de lo que está pasando comercialmente en el mundo, bastante novedosa de lo que escuchamos acá. Así que me callo la boca y te escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Qué medios de comunicación en los últimos meses? Pareciera que viviésemos en un mundo de libre comercio en el que todo era una especie de paraíso hasta que llegó febrero del 2025. Sin embargo, los aranceles son la norma en el comercio mundial y las barreras, no solamente arancelarias, sino no arancelarias al comercio, no han hecho nada más que aumentar en los últimos 17 años en particular. Tenemos un gran problema, por lo tanto, porque los defensores de la libertad nos hemos encontrado con que hay una narrativa que parece que adscribe los aranceles exclusivamente al presidente Trump, pero no es esa la realidad. Las barreras al comercio son un gran problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido ha sido que la administración Trump, ante la evidencia de un déficit comercial absolutamente injustificado, que no viene, como entendemos los liberales, el mundo del comercio global por la cooperación espontánea entre empresas libres en un entorno abierto, sino que viene por la decisión de ganadores y perdedores por parte de gobiernos que se han aprovechado de un comercio que era muy abierto en Estados Unidos para poner a la vez barreras en el suyo. Es decir, yo siempre digo que Estados Unidos es en el jardín la casa que tiene las ventanas y las puertas abiertas, mientras todos los demás han estado cerrando sus ventanas y puertas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El presidente Trump ha anunciado una serie de aranceles utilizados desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? Es la misma razón por la que una nación tiene armas nucleares para evitar una guerra nuclear. No para utilizarlos, sino para evitar una guerra nuclear. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es verdad que ha habido una enorme volatilidad en los mercados porque muchos operadores del mercado financiero estaban acostumbrados a una época en la que el estatismo, ese aumento constante del control estatal, no paraba de aumentar y en el que además no paraban de aumentar esas barreras al comercio y todo se solucionaba imprimiendo más dinero y generando más inestabilidad monetaria. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es lo que estamos ya empezando a ver. Me alegro mucho de que tengamos esta oportunidad de charlar hoy, en lo que ya sabemos que ha habido un acuerdo comercial histórico con Reino Unido, un acuerdo comercial histórico con China. Probablemente me hubiera gustado que fuese hoy, pero en los próximos días tendremos otro acuerdo comercial histórico con Japón, y todos ellos sirven para levantar barreras al comercio mundial. Por lo tanto, yo siempre digo que es muy parecida la posición del presidente Trump a la del presidente Milei con respecto a Mercosur. Es decir, tenemos que defender que se abran las barreras comerciales para que los desequilibrios comerciales se limen lo más posible. Por lo tanto, soy optimista porque creo que se está demostrando que el resultado es positivo para todo el mundo y además se está demostrando por fin que el mercado lo empieza a reconocer al haber visto lo que han sido semanas con la mayor subida y la mayor recuperación de las bolsas en muy poco tiempo, ¿verdad? Gracias, Daniel, por la explicación. Te meto en otro tema. Vos lo decías, el déficit fiscal americano como vedette.
Pero los americanos también están muy endeudados. Ellos compran desde la licuadora hasta la propiedad, hasta la universidad en cuotas. Y la suba del costo de la tasa de interés creo que pasó a ser un problema incluso mayor. Estados Unidos, lo digo así como eslogan, gasta más en tasa de interés que en defensa. Y desde el punto de vista de las personas, las tarjetas de crédito creo que se llegaron a financiar al 15% anual y el crédito hipotecario llegó a tocar casi el 7% anual. Y ahí tiene un desafío enorme, como manejar ese déficit para manejar el costo del dinero. Y al mismo tiempo, ya me callo, China era el mayor acreedor de los Estados Unidos y vendió bonos del Tesoro americano, con lo cual ahí hay otra parte de la guerra, él con su presidente de la Reserva Federal y también en el manejo de la deuda. Todo esto, fue muy larga la pregunta, perdón, pero te lo tiro. Me gustaría empezar por desmontar uno de los mitos más repetidos en el mundo financiero, que es el de esa bomba nuclear que tiene China con la deuda estadounidense. China no es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos, son los fondos de pensiones e instituciones de Estados Unidos. El propio Warren Buffett tiene aproximadamente la misma cantidad de deuda de Estados Unidos que China. Ni siquiera es el mayor tenedor de deuda estadounidense internacional, que es Japón. La cantidad de deuda que tiene un país de Estados Unidos es muy importante entender qué es. Cuando hablamos de las reservas, significa que en el Banco Central de China, la deuda de Estados Unidos es un activo, y es un activo que está sosteniendo a la estabilidad de un yuan que tiene dos enormes y muy importantes problemas, ¿no? O podríamos llamar talones de Aquiles. Primero, control de capitales y segundo, un tipo de cambio fijado. Creo que cualquier persona en la audiencia hoy lo entiende, que esos son dos grandes debilidades, estando en un país como Argentina que ha sufrido de esos dos problemas hasta hace muy poco. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender que la reducción de deuda de Estados Unidos por parte de China no solamente no ha supuesto menor demanda de deuda de Estados Unidos, sino que además la realidad, los últimos datos, es que la oferta de Estados Unidos de deuda con respecto a la demanda está 2,5 y 2,7 veces por encima de la oferta, aunque la Reserva Federal no compra bonos. Eso por el lado de China, eso no es un riesgo, ¿eh? De hecho, es más riesgo para China, y por eso el yuan está a mínimos de 18 años con respecto al dólar. Es más riesgo para China continuar eliminando sus reservas de moneda de reserva. En el caso de la deuda de Estados Unidos, todo lo que has comentado es absolutamente claro y lo sabe perfectamente la administración del presidente Trump. El problema de Estados Unidos de deuda es un problema de gasto. Lo entiende también perfectamente los ciudadanos de Argentina, que por fin se han dado cuenta de que solamente se reduce la deuda con la motosierra. Estados Unidos está llevando a cabo la motosierra. En la primera cifra que hemos recibido del primer trimestre de 2025, el gasto público ha bajado un 5%. De hecho, la, entre comillas, recesión o la caída del Producto Interior Bruto del primer trimestre, y esto le sonará también a los ciudadanos argentinos, la caída del Producto Interior Bruto del primer trimestre ha sido de un 0,3%, pero si miras el sector privado, es decir, el Producto Interior Bruto privado, ha crecido un 1,6%. Por lo tanto, eso es positivo. Ahora, efectivamente, el coste de la deuda. ¿Por qué hay que reducir la deuda y reducir el gasto público? Porque Estados Unidos no se puede permitir que se disparen los costos de la deuda. Es verdad que subió al principio al 4,5% el bono a 10 años, la rentabilidad exigida del bono a 10 años, pero también debemos recordar que estaba al 4,5% en septiembre de 2024 y que estaba al 4,5% también cuando la Reserva Federal en junio decidió retrasar su normalización del balance. Por lo tanto,
la situación no es tan preocupante, pero sí es lo suficientemente preocupante para que el secretario de Estado de los Estados Unidos tome decisiones severas con el objetivo de reequilibrar ese gasto por intereses de la deuda que, como tú bien has comentado, supera o está muy cerca del billón de dólares, es decir, casi el gasto en defensa. Para ello, se ha presentado también un programa para reducir el gasto público en 1,5 billones de dólares, trillones estadounidenses, trillion, y yo creo que esos son factores importantes para empezar a reconducir el problema. Pero claro, la administración, y esto también le sonará a todos los que están en la audiencia, la administración Trump ha heredado una bomba de relojería de la administración Biden, que dejó unas emisiones pendientes para renegociar la deuda de Estados Unidos prácticamente el 25% en 6 meses. Es decir, había tomado deuda a muy corto plazo esperando que bajasen muy rápido los tipos. Hoy ha salido el dato de inflación de Estados Unidos, no se ha dado esa inflación que temía alguna parte del consenso y, por lo tanto, yo creo que la Reserva Federal está más cerca de bajar los tipos en julio que lo que inicialmente se estimaba. Por lo tanto, una situación compleja, efectivamente, en la que hay un montón de retos que hay que llevar a cabo, que se tienen que llevar a cabo desde la motosierra y desde la reducción del gasto público y fortalecer el sector privado, pero no tan malo como podría haber sido si se hubiese continuado con la locura que se ha vivido en los últimos 4 años. Gracias, Daniel. Me gusta tu optimismo. Te voy a llamar por teléfono cada vez que baja el mercado para levantar el ánimo. Estamos en un público ejecutivo de finanzas y así como nos importa mucho el costo del dinero, nos importa mucho la debilidad o no del dólar porque hace a la fortaleza de nuestras materias primas y hoy tuvimos muchos paneles al respecto. ¿Cómo ves el precio de las materias primas en este contexto? Yo creo que por un lado tenemos un episodio a corto plazo con las materias primas energéticas, el petróleo en particular. La OPEP, como sabéis, ha aumentado 2 veces consecutivas en 400.000 barriles al día la producción con el objetivo geopolítico doble de reducir recursos para Irán y a la vez reducir los riesgos inflacionarios. Pero claramente ese aumento de producción no va a mantener el precio tan bajo durante mucho tiempo, es lógico, ¿no? Y de hecho, en cuanto han empezado a aparecer acuerdos comerciales con Estados Unidos, se ha visto como el precio del petróleo recuperaba, lógico, porque China es el mayor importador de petróleo y de materias primas del mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante entender 2 factores. Yo creo que el dólar continuará con un, digamos, no debilidad, porque está por encima de los niveles a los que estaba con la administración Biden y con la administración Obama, pero sí que lo que no tiene sentido es empujar a un dólar demasiado caro por parte de la Reserva Federal. Y yo creo que el dólar se mantendrá relativamente estable en un nivel que el índice del dólar, para todos los que nos están, es maravilloso estar en un auditorio de gente experta, el índice del dólar, el DXY, se mantenga entre los 99 y los 103 de ese rango en el que todo el mundo se siente cómodo. La soja, el gas natural, el cobre en particular, grandes oportunidades para Argentina, también el litio. Yo creo que el entorno para esas materias primas es claramente un entorno alcista porque la oferta es muchísimo menor a la demanda y además hay enormes cuellos de botella. Es decir, no solamente es un problema de oferta agregada versus demanda agregada, sino que es un problema de grandes elementos de cuellos de botella que hacen más complicada la llegada a los mercados que están demandando de manera creciente esas materias primas. Por lo tanto, yo veo un entorno
francamente positivo desde ese punto de vista para esas materias primas y probablemente no de subidas grandes, pero sí de estabilización en el caso del petróleo. Qué lindo escuchar eso, Daniel. Por último, te llevo a uno de los puntos centrales que mencionabas al principio. Casi empezaste la charla hablando o mencionando la geopolítica. Sos economista, no te voy a meter en un tema que no quieras hablar, pero ¿cómo ves jugando la geopolítica hoy China, Irán, Europa, Estados Unidos, en esta división que estamos viendo acuerdos también por la geopolítica o desacuerdos comerciales? Yo creo que hemos vivido una época que hemos llamado de la globalización, en la que se ha introducido un concepto que es el de multilateralismo, que ha sido una especie de, yo lo llamo como una especie de espejismo, en el que daba la sensación de que había una especie de acuerdo generalizado entre todos los países sobre una enorme cantidad de cosas, pero en realidad era un espejismo porque nunca ocurrió. China ha ido desarrollando su propia estrategia absolutamente clara de separarse de Estados Unidos, de buscar asociaciones con países, con regímenes más cercanos, de financiar como financiador de primer recurso a aquellos estados que históricamente se han encontrado con dificultades para financiarse por su baja calidad crediticia, etcétera. Ha estado y a la vez despegándose de la dependencia del dólar e intentando comprar más oro. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo en realidad, nos estamos despertando de ese espejismo y nos hemos dado cuenta de que no existía el oasis del multilateralismo, que todo el mundo tiene sus intereses particulares y que aquí hay dos hegemonías muy claras, Estados Unidos y China, que están separándose. Pero eso no significa que vayan a dejar de comerciar, ni significa que vayan a dejar de tener relaciones financieras, sino que se está polarizando el mundo a lo que era en realidad desde que yo era chico, ¿no? Que recordamos todos la evidencia de polos diferentes con intereses políticos diferentes. En ese entorno, Estados Unidos está y China están en una posición que es muy diferente a la que hemos vivido desde el año 2005-2004, que es cada vez miran menos hacia afuera y miran más hacia adentro. China está intentando desarrollar su mercado interno, está intentando que la demanda interna absorba parte de su exceso de capacidad. Estados Unidos ya no necesita ser la policía del mundo porque produce más petróleo que Arabia Saudí y que Rusia y además tiene una enorme capacidad de exportación, no solamente de petróleo, sino de gas natural. Entonces, esos dos factores hacen que esas dos grandes economías estén, digamos, moviéndose hacia estrategias diferentes, aunque cooperando y manteniendo el comercio entre ellas, como se ha demostrado con este acuerdo comercial. ¿Cuál es el problema? El problema lo tiene la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y China tienen liderazgo energético, liderazgo tecnológico y liderazgo financiero. El problema de la Unión Europea es que en los últimos años ha estado perdiendo y no tiene liderazgo tecnológico, no tiene liderazgo energético, eso desde luego, y el liderazgo financiero es muy débil con un euro que es una moneda de reserva en el mundo, pero también tiene importantes retos a medio plazo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese entorno? Que no es de extrañar que América Latina se esté partiendo en economías que se acercan más hacia China y economías que se acercan más hacia Estados Unidos. No es ninguna sorpresa que África también se esté partiendo en dos tipos de economías y ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que va a ocurrir con la Unión Europea. ¿Decidirá la Unión Europea unirse a su tradicional aliado con una administración que probablemente no sea la que más le guste a la mayoría de los políticos europeos,
o acercarse a China. El riesgo de acercarse a China es que en propiedad intelectual, en financiero, en lo que tiene que ver con energía y con tecnología, ya sabemos el riesgo de que utilice la estrategia depredadora y que termine por hundir a la industria europea. Por lo tanto, a nivel geopolítico, yo creo que vamos a tener esa tensión entre esos dos grandes polos, pero con una diferencia muy significativa. Mientras en el año 85 uno tenía un régimen completamente de planificación central y antimercado y el otro era promercado, ahora China es un régimen híbrido en el que hay un régimen de control social, pero también es un régimen en el que hay digamos, un capitalismo de Estado, si lo queremos llamar. Entonces, la diferencia ahora ya es más de quién es el financiador de primer recurso. Y yo creo que ahí es donde se generan las diferencias y donde va a haber un cambio más importante a la hora de acceder a tecnología, a financiación y a recursos energéticos en los próximos años. Pero en general no lo veo de una manera negativa, porque si me permites que me haya extendido un poco, porque para mí el gran riesgo de los últimos años ha sido que el multilateralismo se ha utilizado como caballo de Troya para introducir el estatismo depredador, para introducir una idea de un Estado que fagocita al sector privado, un Estado que no está trabajando para los ciudadanos de los países, sino que está trabajando para objetivos aparentemente globales que luego terminan empobreciendo a la clase media. Yo creo que va a ser positivo a medio plazo por esas diferencias, ¿verdad? Daniel, millones de gracias por tu tiempo. Te robo 2 segundos más, perdón. Te felicito por ser youtuber, ahí te veo abajo la plaqueta. ¿Qué libro no puedo dejar de leer de los que tenés ahí? Tirame uno. Pues ¿qué libro no puedo dejar de leer? Yo le recomiendo a todo el mundo el nuevo orden económico mundial, que acabo, ya que me dan la oportunidad. Auspicia este momento, Daniel. Auspicia este momento. El nuevo orden económico mundial trata de todo esto. Y tengo el honor de que tenga una reseña del presidente Milei y se habla, entre otras cosas, de la importancia de recordar a los ciudadanos y a los operadores financieros, a los expertos macroeconómicos y a los empresarios que no se caiga en el error del espejismo o del canto de sirena de la planificación central, que lo que crea progreso, que lo que crea crecimiento, que lo que hace que se lleve a la reducción de la pobreza son las políticas de oferta, son las ideas de la libertad y la libertad empresarial y una economía que está basada en el ahorro y en la inversión prudente y no en el gasto y la deuda. Daniel, millones de gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo.